A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a esta nueva semana de labores aquí en Noticiero Telesucesos. Hoy, 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Recuerden que este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Usted, padre de familia, está buscando un preescolar para su niño, donde le garanticen la mejor educación y el acceso a las principales unidades educativas de la ciudad y del país. Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese ya. Para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Cuenta una historia que en una playa mexicana vivía un matrimonio indígena con su pequeño, llamado Coyotito, y una madrugada, un escorpión picó al niño que sufrió terribles fiebres y dolores. Cuando fue a buscar al médico del pueblo, el hombre averiguó si el indígena tenía con qué pagarle, y cuando descubrió que no llevaba dinero, mandó a decir con su sirviente que estaba fuera y que no podía atenderlo. Por suerte, el niño pudo curarse solo, y sucedió que horas más tarde, Quino, el padre del niño, encontró una perla que nunca nadie jamás hubiera imaginado por su tamaño y su belleza. Entonces, al conocerse la noticia, los traficantes blancos de perlas desataron una pesadilla de intrigas y terribles jugarretas para apoderarse de la perla que Quino había encontrado. Para escapar a lo que parecía una jugada macabra del destino, Quino y Juana, su esposa, con su pequeñito, intentaron llegar a pie a la ciudad para vender la perla, pero no lo consiguieron. El desenlace de la historia eriza la piel de los lectores. Esta obra, que se llama La Perla, es en verdad una joya de la literatura norteamericana y universal, y su autor es John Steinbeck, escritor norteamericano galardonado con el Premio Nobel. Steinbeck fue un escritor vigoroso que llevaba en su espíritu el sentimiento de los habitantes del sur campesino de los Estados Unidos, con sus dolores y sus sueños. John Steinbeck estaba muriendo un día como hoy, 20 de diciembre de 1968, y nos dejó sus relatos vigorosos inolvidables, en los que palpitan los hombres y mujeres con grandes historias para contar. Las principales noticias del día. Titulares. Retraso en agenda legislativa tras 7 meses de trabajo. Emergencia petrolera genera $600 millones en pérdidas. Volver a emitir deuda en primer trimestre del 2022 genera interrogantes. Zaruma en peligro por minería ilegal. El mago Cherres tenía movimientos con aseguradoras, casas de valores y altos ejecutivos. El plot de la noticia, segmento mágico Abracadabra. Vida y tecnología, aumente la seguridad de sus claves de acceso. En el segmento de opinión, los derechos constitucionales no se consultan en todos los casos. Editoriales de Vicente Albornoz, esos dólares no gastados. Ramiro Ruiz, el árbol de Navidad. Roberto Aguilar, el secuestro del debate público. José Hernández, retrato hablado del narcotráfico en Ecuador. Mauricio Gándara, Comisión contra la Corrupción. Noticias del día. Retraso en agenda legislativa tras 7 meses de trabajo. Existe retraso en las metas planteadas en la Asamblea Nacional y su agenda tras 7 meses en funciones. Los asambleístas salieron de vacaciones este 16 de diciembre. De las 18 leyes publicadas en el registro oficial desde el 14 de mayo de 2021 que aparecen en el portal de la Asamblea, solo 5 corresponden a proyectos aprobados por los actuales legisladores. Los 13 restantes son leyes aprobadas en el período anterior, pero que estaban en el trámite de veto en el Ejecutivo o ya para la publicación en el registro oficial. 4 leyes fueron remitidas por asambleístas del anterior período y una por el presidente Guillermo Lasso, la reforma tributaria. Es decir, que en 7 meses ninguno de los proyectos de ley entregados por los actuales asambleístas ha llegado al registro oficial.
A estos proyectos se le suman 3 adicionales ya aprobados en segundo debate en el Pleno: las reformas al Código del Ambiente y al COTAD, las reformas al Código de Ingenios y la reciente aprobada ley para evitar los abusos en el sistema financiero. La cifra contrasta con la ambiciosa agenda legislativa planteada por Guadalupe Llori y los jefes de las bancadas en junio de 2021. En ese mes presentaron un listado de 86 propuestas legales a las que darían prioridad, pero la posición oficial en la Asamblea es distinta. A través de un comunicado hablan de 63 proyectos en trámite. Según esa información, de esos proyectos, 58 ya están en trámite en las comisiones. El Pleno ha tomado 42 de estas decisiones en sus 7 meses. Estas incluyen las destituciones y censuras por juicio político, las observaciones a las proformas presupuestarias y decenas de exhortos y llamados a las autoridades a comparecer. La mayoría de estas están guiadas por la coyuntura: los Pandora Papers, la crisis carcelaria, las hipotecas en el exterior. Según el comunicado de la Asamblea, Llori aseguró que para 2022 dará prioridad a leyes que devuelvan la dignidad y contribuyan a la reactivación y el progreso de todos los ecuatorianos. Sin embargo, hay pendientes que necesariamente deberán salir en los primeros meses. El principal es la ley para el aborto por violación, que tenía plazos establecidos por la Corte Constitucional que ya se vencieron. Además, están pendientes varios proyectos en la agenda legislativa del Ejecutivo. Emergencia petrolera genera $600 millones en pérdidas. Tras la paralización de actividades en los 2 oleoductos, el estatal y el privado, Ecuador acelera los trabajos para superar la emergencia debido a la erosión en las márgenes del río Coca en el sector de Piedrafina 2, en la provincia de Napo. Las tareas buscan evitar mayores impactos económicos que, según el gobierno, ya suman $600 millones. Entre estos está la paralización progresiva de la producción de crudo. Petroecuador informó que la 7ª variante del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, ubicada en el sector de San Luis, registra un avance del 73% y estará concluida en 17 días. Con ello, el gobierno espera retomar las operaciones de transporte de crudo desde la Amazonía ecuatoriana hasta la provincia de Esmeraldas desde el 29 de diciembre. El poliducto Xuxufindi-Quito, que transporta nafta y gas licuado de petróleo, también suspendió sus operaciones por el avance de la erosión en las márgenes del río Coca. De acuerdo con la petrolera estatal, la 5ª variante de este ducto tiene 2.5 kilómetros y tiene un avance del 81%. Pese a la situación compleja en el sector petrolero, el gobierno dijo que el abastecimiento de combustibles está garantizado a escala nacional. Volver a emitir deuda en el primer trimestre del 2022 genera interrogantes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista con medios de comunicación realizada el lunes pasado, anunció que el país volvería a emitir bonos de deuda externa en los mercados internacionales en el primer trimestre del 2022. Además, aseguró que las relaciones con los multilaterales están en buenas condiciones y explicó que para enero podrían llegar $700 millones del Fondo Monetario Internacional y otros $700 millones del Banco Mundial. El presidente también indicó que están en carpeta 2 créditos más del Banco Interamericano de Desarrollo por $500 millones y de la Corporación Andina de Fomento por $200 millones más. Una emisión del Fondo Monetario Internacional estuvo en el país entre noviembre y diciembre y lo planificado era que tras esa visita se anunciara un acuerdo técnico, pero este se ha dilatado a enero. Esto también significa que los desembolsos esperados para diciembre quedarían para finales de enero. Sin embargo, no está claro para qué se requeriría este endeudamiento. En ese sentido, sería apropiado que el gobierno explique cuál será el destino de estos recursos. Esto, sobre todo, considerando que la proforma presupuestaria fue aprobada en las condiciones que propuso el propio gobierno. En el mismo sentido, ya se aprobó la reforma tributaria en las condiciones calculadas por el gobierno y finalmente el precio del crudo sigue con probabilidades al alza o a mantener el precio por sobre lo calculado en la proforma. Así que el gobierno nacional también piensa vender activos.
Zaruma en peligro por minería ilegal. El problema del hundimiento del suelo en Zaruma no ha cesado desde 2016, cuando se registraron los primeros casos en el casco urbano. El miércoles 15 de diciembre se registró un nuevo socavón en el casco urbano de la ciudad que afectó a varias viviendas y produjo la evacuación de unas 300 personas. En 2018, a través de consulta popular, se prohibió la minería metálica en todas sus etapas en las áreas protegidas, zonas intangibles y en centros urbanos. El gobierno inició acciones para terminar con estas actividades en Zaruma. El manejo poco técnico también ha sido una deficiencia, indicó Andrés Icaza, síndico de la Cámara de Minería, quien explicó que se ha trabajado en el relleno y bloqueo de túneles para evitar la explotación ilegal, pero no se ha profundizado en planes para controlar el deterioro del suelo. Estudios de ingenieros geólogos creen que en el caso de Zaruma se debe hacer un levantamiento de las galerías, conocer las dimensiones, hacer un estudio geotécnico y luego plantear el tipo de sostenimiento, que puede ser con cemento, acero u otro material. Francisco Vera fue removido del cargo de gobernador del Oro luego de que mandara acallar a los damnificados del socavón, que se tragara 2 viviendas patrimoniales y dejara otra casa afectada en el casco urbano de ese cantón de la provincia del Oro. El ejecutivo designó al economista Fulton Serrano Gallardo como su reemplazo. El mago Cherres tenía movimientos con aseguradoras, casas de valores y altos ejecutivos. Los estados de cuenta y comprobantes de transferencias de Jorge el Mago Cherres dan cuenta de los contactos y vínculos que él mantenía. Estos documentos forman parte de los 79 cuerpos de la asistencia penal internacional entregada por Estados Unidos para el caso del defalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Se reveló que el mago hizo pagos y entregó tarjetas de débito al menos a 4 exfuncionarios del instituto después del cierre de la operación SWAP, con la que el ISPOL no puede recuperar la propiedad de $327.7 millones en bonos de deuda interna. Pero los documentos también muestran transferencias a personas relacionadas con casas de valores, con bancos y aseguradoras en el país. Estos pagos, que en muchos casos no tienen relación con el caso ISPOL, no demuestran ninguna irregularidad o posible delito, pero sí evidencian las conexiones de alto nivel que manejaba Cherres. Dentro de los estados de cuenta se adjunta la instrucción de acreditar los préstamos a la cuenta de Aurelio Fernando Pozo Crespo. Pozo fue el gerente del Banco Pichincha hasta enero de 2018. En noviembre de ese año fue uno de los 4 inversionistas que compraron el Banco del Pacífico de Panamá, una sucursal del Banco Ecuatoriano. Esta venta se concretó por $17 millones el 7 de noviembre de 2018. Las fechas del préstamo coinciden justamente con la compra del banco. Y luego aparecen 2 transferencias de Pozo a la cuenta DIB Corp Investment que corresponderían a los pagos del préstamo. También aparecen en los estados de cuenta Rodrigo Ceballos Breil, presidente de Aseguradora del Sur, Juan Rivas Domenech, entonces presidente de Seguros Sucre, Luis González Aguirre, presidente de Orión Casa de Valores, antes IB Corp Casa de Valores. Los estados de cuenta de las empresas de Cherres también muestran movimientos de entrada y de salida de dinero con 2 casas de valores, Estratega y Orión. La mayoría de transferencias son con Estratega, una casa de valores liquidada por sus accionistas en 2019, después de haber reportado pérdidas en 2017 y 2018, según los reportes de la Superintendencia de Compañías. Estratega es una de las casas de valores que había participado en las operaciones de Cherres con el ISPOL. Esta empresa fue sancionada por la superintendencia tras haber detectado que estaba realizando operaciones extrabursátiles junto a IB Corp de Cherres. La segunda casa de valores que aparece en las transferencias de Cherres es Orión, antes llamada IB Corp y fundada por Cherres. Su principal accionista, Luis Gonzalo Aguirre, aparece más arriba como uno de los ejecutivos que recibía pagos de las empresas de El Mago. 2 aseguradoras también aparecen con transferencias entrantes y salientes desde las cuentas de las empresas de Cherres, Aseguradora del Sur y Seguros Oriente. Ambas aseguraron que mantuvieron una relación estrictamente comercial con IG Corp como parte del contrato de prestación de servicios.
el blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola amigos de Telesucesos, Canal 29 UHF. A partir del día de hoy comenzamos con el segmento en el noticiero El blog de la noticia, donde hablaremos sobre los temas que más conmoción tienen en la ciudad, que más nos llaman la atención en la ciudad, en el país, con los políticos, en el deporte, etc. Y trataremos de hacer un espacio fresco donde ustedes puedan hacer también sus comentarios a través de las redes sociales del canal. Hoy que comenzamos este programa, quiero decirles que una de las razones fundamentales para reactivar la economía en el país es justamente el transporte comercial, el transporte en bus y el transporte aéreo. Pero en nuestro país, desgraciadamente, tenemos un sistema de transporte aéreo que está dentro de un oligopolio. Hay solamente 2 empresas que se encargan de dar transporte aéreo entre Quito y Guayaquil, y ellas se han dedicado a poner valores exorbitantes en los pasajes. No puede ser que para ir de Quito a Guayaquil o viceversa se tenga que pagar 250, 300 o 350 dólares de pasaje. Eso no reactiva la economía, eso no permite movilizarnos, eso no nos deja juntarnos como país. Señores de la aviación civil, señores de cualquiera de las instituciones públicas que tienen que encargarse de regular estas cosas, con la entrada de la nueva aerolínea tenemos que volver a los precios que teníamos antes. Y esto no es un tema de que si es que la gasolina está alta o baja, no, para nada. El problema está en que las empresas, al existir un oligopolio, es decir, solo 2 que brindan el servicio, se ponen de acuerdo y cobran precios altísimos. En el Ecuador es más caro viajar de Quito a Cuenca o de Quito a Guayaquil que de Quito a Miami. Y eso, sin duda alguna, hace que las empresas de transporte aéreo se vayan enriqueciendo a costa de nosotros, de aquellos que queremos viajar o que necesitamos viajar. No abusen de la gente. Entendamos que para poder activar la economía en el país necesitamos empresas serias que entiendan que la gente se traslada por ocio o por necesidad. Ustedes creen que todos nos vamos solamente a pasear. Desde esta semana, todos los días, el blog de la noticia. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Abracadabra. Un espacio mágico para que usted se aleje de la realidad. El mago Sebas desaparecerá en este segmento la mentira, la corrupción, los problemas diarios, las necesidades y los malos pensamientos. Sebastián Jarrín, mago Sebas. Ingeniero en comercio exterior, conferencista y facilitador. Emprendedor, mago. 25 años en el mundo del voluntariado y trabajo social. Hola mis queridos amigos y amigas, yo soy el mago Sebas, desde esta mi nueva casa. Para mí será un placer llegar justo donde estás tú. Ahora que está de moda el tema de los políticos y de las mordidas, mostrarle esto es una locura. Imagínate, esto es lo que hacen con nuestro dinero. Pero está en nosotros poder cambiar esto. No te dejes llevar por ahí. Haz que todo vuelva a la normalidad. Nos vemos pronto, mis queridos amigos. Chao, chao. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos hablar de seguridad. Es algo que nosotros insistimos y que probablemente a ustedes ya les parezca repetitivo, pero hay un detalle importantísimo respecto a las claves que usamos para tanto acceder a nuestras cuentas bancarias, a nuestras cuentas de correo, para prender la computadora, para acceder a todos los servicios en línea a los que en este momento estamos suscritos. Y resulta que nosotros nos creemos súper originales del momento de poner una clave, pero resulta que no lo somos tanto. Y las compañías de seguridad siempre nos advierten sobre esto, sobre qué claves poner. Normalmente te piden una clave que tenga al menos 8 caracteres y te piden que alguna de las letras sea en mayúscula y en minúscula, que utilices caracteres como la arroba, como el hashtag, como diferentes otros signos, además en tus claves. Eso es parte de una combinación de seguridad que nos permitiría tener un poco más de certeza al momento de usar servicios digitales. Pero vamos a ver cuáles son las claves más comunes que se utilizan y que nosotros queremos comentarles que no son las más seguras.
La primera clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es una clave que millones de usuarios lo usan todo el tiempo. Resulta que es muy frecuente, entonces no la utilicen. La siguiente clave más frecuente es 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, normalmente lo que encontramos en el teclado de nuestra computadora y que muchas veces decimos, ay, rápido voy a usar esta. No es segura. La otra clave también más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, se dan cuenta de que hay millones de usuarios que usan eso. ¿Y qué es lo que usan los hackers para entrar a nuestras cuentas? Las claves más frecuentes, porque dicen, alguien debe tener, y de pronto, ¡boom!, abren nuestra puerta. La otra clave, mucho más insegura también, y que también es muy usada, es ASDFGH, que es la secuencia del teclado de nuestra computadora. Por tanto, no somos originales. Otra clave muy frecuente, muy insegura, es el año en el que vivimos, es decir, 2021 es una clave muy utilizada. Ahora que empiece el 2022, no ponga 2022 como clave. ¿Qué es lo que nosotros les sugerimos? Primero, que cambien su clave cada 3 meses y ustedes pueden programar todos los servicios, su aplicación del banco, la aplicación de la tarjeta de crédito, cada 3 meses. Sí es una molestia porque tenemos que recordarlos, pero eso también nos permite a nosotros mantener la seguridad adecuada en nuestros sistemas, inclusive de sus redes sociales, porque nosotros estamos viendo que están habiendo suplantación de identidad a partir de los datos que tenemos en nuestras redes sociales, y es precisamente por esto, porque tenemos claves muy inseguras a la que cualquiera puede acceder, y resulta que hay mecanismos automatizados de las bandas delictivas alrededor del mundo que están todo el tiempo probando claves para ver cuál puerta se abre, y esas son las puertas que nosotros debemos asegurarnos. Por lo tanto, cada 3 meses, cambie su clave y no ponga 1, 2, 3, 4, 5 como clave de sus cuentas. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que esta información sea de utilidad. Hasta una próxima oportunidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Los derechos constitucionales no se consultan, se decía cuando se llevaba adelante varios debates relacionados con los temas que se pusieron en la agenda por parte de los grupos progresistas de izquierda. Cuando se pretendía legalizar el matrimonio igualitario, es decir, interpretar la norma constitucional que de manera expresa decía que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre hombre y mujer, los activistas decían que no se debía llevar eso a consulta popular, sino más bien que la Corte Constitucional tenía que hacer una interpretación extensiva de la Constitución, multiplicando los derechos, haciéndolos progresivos, atendiendo a los tratados internacionales y buscando la igualdad de derechos para que todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, puedan contraer matrimonio con personas de su mismo sexo. Cuando los grupos que se oponían a aquella idea, a aquel postulado, a aquel principio, presentaban sus argumentos y decían que debería llevarse aquello a una consulta popular, categóricamente los grupos activistas pro matrimonio igualitario decían que los derechos constitucionales no se consultan, que los derechos constitucionales se protegen, que hay que proteger a las minorías, que las minorías deben estar garantizadas en sus derechos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Es así que la Corte Constitucional, a la cabeza del doctor Ramiro Ávila Santamaría, inicia todo un proceso para legalizar el matrimonio igualitario sin reformar la Constitución, sin reformar cuerpo alguno normativo inferior, sino más bien a través de una sentencia constitucional deciden dar paso al matrimonio igualitario. Los derechos constitucionales no se consultan, dijeron una vez más, y de esa forma buscaron
la legalización del aborto por violación. Obviamente bajo el argumento de que hay que garantizar el derecho a la libertad de escoger cuántos y cuándo tener hijos. Y claro, eso fue uno de los argumentos a través de los cuales los grupos abortistas, feministas mayoritariamente, decían que la libertad de escoger y de elegir, la soberanía del cuerpo de la mujer, son dos principios fundamentales que no están sujetos a consulta alguna. Y nuevamente la Corte Constitucional, a la cabeza con el doctor Ramiro Ávila Santamaría, preparan un proyecto de resolución y de sentencia interpretando una norma clara que dice que el Estado ecuatoriano garantizará la protección de la vida desde la concepción. Dos temas álgidos, dos temas polémicos, dos temas que se tomaron atajos para resolverse. El uno, el matrimonio igualitario, el otro, el aborto por violación. No llevaron adelante ningún tema dentro de lo legislativo, mucho menos de reforma constitucional, sino que el atajo más sencillo fue hacer uso y abuso de aquellos jueces que son militantes de las causas para que ellos a través de sentencias disfracen las reformas legales, violenten la Constitución y atropellen el ordenamiento jurídico. Los derechos constitucionales no se consultan. Eso fue parte de una gran argumentación en los dos temas. Se desarrolló ampliamente esos conceptos en las dos sentencias. Se decía que los ciudadanos en su individualidad tenían que ser garantizados en cuanto a sus derechos fundamentales y que el Estado tiene que hacer una interpretación extensiva de aquellos, que el Estado debe garantizar ampliamente los derechos, que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia en donde los jueces deben dejar de ser la boca de la ley para convertirse en hacedores de derecho, mucho más si es que tienen esas facultades al ser la Corte Constitucional el más alto tribunal de justicia constitucional y la más importante institución de interpretación obligatoria de la Constitución en el Ecuador. Ahora, resulta que desde hace algunos días atrás, específicamente desde el miércoles de la semana anterior, se ha venido debatiendo en la ciudad de Quito con respecto a la constitucionalidad o no de la pregunta 8 de la consulta popular del año 2011. Esa consulta popular, aquella que le permitió a Correa meter las manos en la justicia, puso por delante una pregunta con la cual nos consultaban a los quiteños y a los ecuatorianos si es que estábamos de acuerdo que en nuestra circunscripción territorial se suspendan los espectáculos en donde medie la muerte de los animales. Pregunta mal hecha, pregunta inconstitucional, pregunta que no le competía al presidente de la República realizar, porque los procesos de democracia directa, es decir, los procesos de consulta popular o referéndum para los cantones o para las provincias, son facultad exclusiva de sus autoridades y no del presidente de la República. O caso contrario, si no son de sus autoridades, es decir, el prefecto provincial o los alcaldes cantonales, puede ser la ciudadanía mediante la recolección de firmas quienes puedan iniciar o tener la iniciativa para poder llevar adelante un proceso de consulta popular. En la del 2011 se pasaron por encima, más bien dicho, aquellos procedimientos. El presidente Correa decidió hacer una consulta de carácter cantonal, de suyo inconstitucional, de suyo ilegal, de suyo atentatoria al ordenamiento jurídico del Ecuador. Muchos de los jueces de la Corte de hoy, particularmente aquellos que establecen como política de la Corte el ala progresista de interpretación de derechos, decían que no cabe la interpretación, o el control más bien dicho, de la constitucionalidad de una pregunta de la consulta popular porque ya la Corte Constitucional había hecho un control anticipado de las preguntas. Ustedes, señores jueces, señora Ávila y compañía, ¿hacen referencia a la Corte Cervecera? ¿A la Corte del señor Pazmiño? ¿Esa es su referencia para analizar las cosas? Por favor, debemos entender que la justicia, y más aún la justicia constitucional, no debe estar sujeto a la militancia política o ideológica de los jueces que administran justicia. En este mismo espacio, en días pasados les decía que uno de los oficios que más
se acercan a la divinidad es justamente la de ser juez, porque son ellos los que disputan con esta el monopolio de la administración de justicia. Para el tema de las corridas de toros, entonces, señores jueces de la Corte Constitucional, voy a volver a decir lo que sus socios y amigos de izquierda recalcitrante y revolucionaria han dicho siempre: los derechos constitucionales no se consultan. Y aquí estamos hablando de los derechos a la identidad cultural, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de ejercer actividades económicas, el derecho a tener cualquier tipo de inclinación sobre las actividades culturales de un país, y sobre todo aquel argumento que con toda fuerza ustedes implementaron para el matrimonio igualitario y para el aborto por violación. Hay que garantizar los derechos de las minorías. Ustedes dicen que en la consulta popular del año 2011, Quito ya se pronunció 52-48. Apretados resultados ciertamente, y yo puedo decir que de pronto pudo haber habido un fraude ahí. Pero bueno, eso queda para la historia y para la anécdota. Si es que es apenas un 48% de quiteños que creen que se deben desarrollar las corridas de toros en la ciudad de Quito, pues ustedes, señores jueces de la Corte Constitucional, como garantes de los derechos de las supuestas minorías, deben llevar adelante ese concepto que utilizaron antes para ahora dar paso a que las corridas de toros sean el reconocimiento de la identidad cultural, la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a ejercer actividades económicas libremente por parte de una minoría. Confiamos sinceramente que analicen ustedes y no caigan en contradicciones, porque la administración de justicia no puede tener un estándar para una cosa y otro estándar distinto para otra. Cuando se lleva adelante un proceso de administración de justicia, esta debe tener el mismo estándar para todos, es decir, crear un precedente que mantenga los principios constitucionales por delante y que no sea la ideología la que maneje sus sentencias. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Nos vemos. Chao. Editorial. Esos dólares no gastados. Artículo de Vicente Albornoz publicado en Diario El Comercio. Las fiestas de Quito son un feriado más. Ya no son una fiesta. Parecería que hoy son una ocasión adicional para que algunos jóvenes beban más de lo usual. Claro que al dejar de ser una fiesta, la economía de estas fechas se transformó completamente. La participación de cualquiera mayor de 26 o menor de 17 años desapareció, quedando solo espacio para los botellones de jóvenes y adolescentes. Por cierto, la palabra botellones viene de la península ibérica y la misma Real Academia de la Lengua los define como una reunión al aire libre de jóvenes, ruidosa, generalmente nocturna, en la que se consumen en abundancia bebidas alcohólicas. De manera que parecería que abandonamos una costumbre de raíces ibéricas, las corridas, para reemplazarla por otra costumbre con orígenes similares, los botellones. Triste sustitución. Ahora, si grandes grupos gastaban mucho o poco en esta fiesta que ya no hay, entonces, ¿a dónde se fue la plata? Complicadísima pregunta, pero una reciente conversación me dio algo de luces. Buscando información sobre el tema, consulté a una amante de las corridas que me dijo: a mí la ausencia de la feria me ahorró. Y dio una cifra muy alta. Ante eso no pude hacer otra cosa que repreguntar. Pero, ¿y por qué y en qué tanto gastabas? Un silencio fue seguido por un suspiro melancólico y luego vino la respuesta con tono de añoranza. Es que me encantaban, y entre las entradas, las empanadas, los taxis, el restaurante, el baile, la cervecita de la tienda, las propinas y el canelazo, se me iba la plata y pasaba lindo. Y los sándwiches de pernil. O sea, quisieras gastar pero terminas ahorrando porque no puedes gastar, fue mi insistencia, buscando más precisión y rigurosidad en la información. Un ajá distante confirmó mi sospecha. Claro que cuando una dama dice ajá, lo que realmente está diciendo es: obvio, no preguntes y no repreguntes tanto. ¿Qué no te das cuenta que no quiero seguir con el tema?
Pero bueno, eso de conocer la diferencia entre lo que una dama dice y lo que se debe entender es un tema para varios otros artículos, pero no para este. Es mucho lo que se dejó de gastar en las fiestas de Quito y ese dinero a algún lado debe haberse ido. Todo indicaría que no se quedó en la ciudad, porque al ser un feriado más la gente no se queda en Quito para festejarla, sino que aprovechan la vacación para ir a otros sitios. Luego de cambiar de tema en mi diálogo con la dama taurina, algún momento pude volver al objetivo inicial e hice una pregunta final. ¿Y en qué gastas ahora ese montón de plata? En ir a la playa, supongo, fue la cortante respuesta. Al buen entendedor, pocas palabras. Artículo de Vicente Albornoz, publicado en diario El Comercio. El árbol de Navidad, Ramiro Ruiz. La familia se reunía para componer el pesebre y armar el árbol de Navidad. El árbol era pequeño y sencillo. En el huerto buscaban una rama seca de naranjo. Con un serrucho cortaban sin astillarle y lo limpiaban hasta dejarle sin una hoja. Era el árbol de Navidad pintado de blanco. Le colocaban por sobre una mesa pequeña de 80 centímetros de alto. Hacían copos de nieve artificial con algodón. Le adornaban con bombillos blancos, rojos, amarillos, violetas, verdes y por fin instalaban un juego de focos intermitentes de luces de colores. Al pie del árbol ponían las figuras de la Virgen, San José el Niño, la mula y el buey. El musgo le extendían encima de una tela verde que cubría la mesa. El nacimiento se poblaba de miniaturas de borregos, patos, caballos, soldados, carros, muñecas, casas, bandas de músicos, iglesias, más casas y tarjetas de años anteriores. ¿A quién se le ocurrió poner un árbol de adorno de la fiesta de Navidad? No se conoce con certeza el origen del árbol navideño. Parece que esta costumbre se remonta a los pueblos nórdicos y sus antiguos ritos paganos. Luego le usaron los seguidores de Martín Lutero y más tarde los hogares católicos. El símbolo del árbol se extendió por todas partes. Su fuerza arrolladora sustituyó al nacimiento o Belén, pero sobre todo en los países latinos fue que sucedió. En 1500 después de Cristo aparece el primer testimonio escrito de la utilización del pino como árbol de Navidad. En 1539 vendían en los mercados los árboles de pino para decorar la Navidad. Ya en 1880 la corte francesa adoptó el árbol de Navidad oficialmente. Fue uno de los caprichos de la princesa Helena de Mecklenburg, después de convertida en duquesa de Orleans. El escritor alemán Goethe llevó el árbol de pino a la corte ducal de Weimar en 1772. La familia real inglesa no podía quedarse rezagada y lo adoptó al árbol en 1773. Francis Cannon relata que los primitivos cristianos siguieron la costumbre de los apóstoles, aunque habían pasado algunos siglos desde la muerte de Jesús, pero siguieron festejando los nuevos ritos apoyados en las interpretaciones cristianas de la mayoría de las fiestas israelitas. En principio resulta que el árbol tuvo un significado pagano. Esto no tiene nada de raro si el incienso que se utiliza en la ceremonia religiosa fue un signo de adoración también a los dioses paganos. Lo cierto es que, de niños, de pronto, nos encontramos con el árbol de Navidad en un lugar especial de la casa. Junto al árbol de pino se reúnen las familias en el mundo. Actualmente se venden árboles artificiales, blancos, verdes y su gama. Árboles de una hermosura simple y hasta con luces de colores de fibra óptica. Pero poco sabemos el origen y el significado. El árbol era considerado como divinidad, así como el fuego. Por esta razón, para la fiesta de Navidad la gente encendía hogueras en calles y en plazas. En la época antigua colgaban de las ramas de los árboles las cabezas de los animales sacrificados. La fecha imaginada del nacimiento de Jesús coincide precisamente con las fiestas paganas del solsticio de invierno. Festejaban el nacimiento de la luz, que simboliza la vida. El árbol tiene un significado de vida, de salvación, de victoria. Los árboles no se doblegan, mueren de pie. De manera que el árbol de Navidad nació en Alemania y sustituyó a los viejos fuegos que encendían en las colinas a la salida del sol. El cristianismo le da el significado de luz perpetua,
como el que tiene hoy el fuego en la liturgia de la Pascua. El pino no es el único árbol navideño, también puede ser el sauco, pero también el muérdago, que no tiene ningún valor curativo providencial, está presente en los grandes acontecimientos y fue importante en la mitología escandinava porque está unido al mito de la renovación. Hasta nuestros días le utilizan como símbolo de salud y de salvación. Los niños franceses utilizaban la rama de sauco para llamar a las puertas de las casas la víspera de Navidad y pedir su aguinaldo. Esta es una pequeña historia del origen del árbol de Navidad. Ramiro Ruiz. El secuestro del debate público. Editorial de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. Tan podrida está la cosa que ahora hay que ser abogado para opinar con fundamento sobre los hechos que nos conciernen a todos. Es la fase superior de la descomposición nacional, el secuestro del debate público por parte de los profesionales del derecho. Los hay que se presentan con, o se esconden tras, una retahíla de títulos académicos de alto coturno, posgrados cuyo coleccionismo es pasión millennial comprobada y que confieren a sus portadores el derecho de tratar al común de los mortales como una cuerda de imbéciles ignorantes que mejor harían en callarse. Todo empieza con la apropiación indebida del lenguaje. Alguna vez el autor de esta columna escribió un tuit sobre los funcionarios correístas que participaron en monumentales estafas y luego simplemente se preocuparon por obtener un escaño en la asamblea para mantenerse a salvo bajo el velo de la inmunidad parlamentaria. Respondió Marcela Aguiñaga, acaso sintiéndose aludida, con el diccionario jurídico en la mano: cuando quiera nos juntamos para darle a usted lecciones, decía poco más o menos de lo que las palabras inmunidad parlamentaria significan en derecho. Como si no fueran palabras comunes de aceptación evidente, como si una vez citadas en un código tuviéramos los profanos en ciencias jurídicas que pedir permiso a los abogados para usarlas. Vaya atrevimiento. Si llegamos a tener alcaldes con grilletes y asambleístas que son ladrones públicos y no hay forma de echarlos, es porque hemos permitido que sean los abogados los que nos digan cómo son las cosas. Cuando eso ocurre, el derecho se convierte con harta frecuencia en la tarea de encontrar salidas jurídicas disparatadas a la medida del cliente. Un país que necesita un artículo de ley que prohíba específicamente a los asambleístas robarse el sueldo de sus asistentes, porque mientras no exista tal artículo, no hay manera de librarse de ellos. Es un país dado al diablo. Lo último es el caso de Ricardo Rivera, el tío corrupto del corrupto Jorge Glass, ahora en prelibertad sin haber cancelado un centavo de la reparación que le impusieron los jueces. Todas las razones jurídicas le asisten. Ha cumplido los requisitos necesarios y en el país no hay prisión por deudas, lo cual está muy bien. Con lo cual, enriquecerse a costa de la confianza pública termina siendo un gran negocio. Hay quienes pasan 4 meses del año encerrados en un buque pesquero en el mar Ártico para disponer de los 8 restantes sin trabajar. Los Rivera del Ecuador pasan 4 años en la cárcel a cambio de $16 millones para holgar el resto de sus vidas. Es desalentador el espectáculo que ofrecen los abogados que lo justifican, incluso reconociendo que Rivera es 1000 veces culpable. Es culpable, pero no hay nada que hacer, vienen a decirnos. ¿Puede concebirse mayor reconocimiento del fracaso del derecho? Es como si la ley no tuviera nada que ver con la justicia, con el argumento de así dicen los códigos, y una buena dosis de superioridad intelectual indigerible pretenden escamotearnos el debate público sobre lo que verdaderamente importa. No deberíamos los ciudadanos concederles el poder que se atribuyen. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Retrato hablado del narcotráfico en Ecuador. José Hernández, 4 pelagatos. ¿Un general? ¿Cuántos generales? ¿A cuántos Estados Unidos retiró la visa? La entrevista del embajador de Estados Unidos a Primicias movió algunos tableros en el país. Michael Fitzpatrick dijo, en resumen,
que algunos generales mutaron a narcogenerales. El único problema con este tipo de declaraciones es que parecen el adagio de tirar la piedra y esconder la mano. El embajador estadounidense habló en plural, pero aclaró que no daría nombres. Así opera la administración de ese país. Fitzpatrick dijo claramente que hay una penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden. De esta manera, sumó un capítulo a esa realidad que ha ido tomando cuerpo poco a poco. Más droga capturada, un narco submarino descubierto en el viento, en la provincia de Esmeraldas, sicarios asesinando en las calles, guerra de carteles en las cárceles, un radar en Montecristi para controlar las pistas clandestinas. Esos han sido temas mediáticos. Hay otros menos visibles. Lavado de dólares en la economía, fiscales y jueces amenazados o comprados, dinero del narcotráfico en las campañas y ahora narcogenerales. Es improbable que los ciudadanos unan estos capítulos y compongan el panorama tétrico que el narcotráfico ya tiene en Ecuador con su estela de corrupción y de violencia. La alerta del embajador estadounidense hubiera podido servir para ese propósito, pero ese no es el resultado. La denuncia quedó anclada al tema de los generales que habían sido separados de la policía y al caso de uno de ellos, Víctor Arauz, en particular. Así, en vez de analizar la gravedad del tema, se está discutiendo si alguien manipuló al embajador Fitzpatrick, si él habló basado en informaciones suministradas por la policía, si esto es un mero arreglo de cuentas entre la comandante Tanya Varela con algunos generales o si ella usó el poder para favorecer a su esposo. En este contexto, el general que públicamente reconoció que Estados Unidos le retiró la visa se ha victimizado y, como si fuera militante del correísmo, recibió el apoyo de su aparato de propaganda e incluso de Rafael Correa. En redes además ya tiene partidarios de su causa. Felices aquellos periodistas, o no, que en un tema tan sensible pueden meter la mano al fuego por funcionarios cuestionados. Las intervenciones mediáticas de embajadores de Estados Unidos, Colombia tiene amplia experiencia en ese terreno, prueban que esos funcionarios se basan, cuando acusan, en informaciones de sus agencias y que operan de la misma forma cuando intervienen en procesos para retirar la visa. En cualquier caso, Fitzpatrick dio una noticia grave para Ecuador, que el narcotráfico ya penetró esferas altas de las fuerzas del orden. Esa información, no obstante, fue licuada. El acento fue puesto mediáticamente en la reacción de un general y de su abogado, mientras que las fuerzas del orden se enfocaron en una defensa cerrada en la que prevalece sin duda el espíritu de cuerpo. Para la sociedad política, el problema del narcotráfico sigue siendo inexistente. En temas como este se nota en especial acuciosidad la ausencia de líderes políticos. Salvo el correísmo, que se dio por aludido y salió a replicar al embajador estadounidense, no hubo reacciones políticas. El gobierno tampoco ha dado muestras de considerar que ya es hora de juntar las piezas y pensar en una política integral frente al narcotráfico. Por ahora, su actitud es meramente reactiva y, como en todo, caso por caso. No ha suscitado que se sepa una política definida del Estado sobre este tema, y en la Fiscalía y también en los juzgados de ciertas regiones del país es imposible desde hace años que funcionarios de esas dependencias puedan hacer su trabajo normalmente. Presiones y amenazas van de la mano de propuestas tentadoras de corrupción. Tampoco se sabe qué mecanismos asumirán el gobierno para el control de los servidores policiales y militares que el narcotráfico necesita y busca siempre reclutar, con uniforme o sin él. En claro, el caso de los narcogenerales, denunciado por el embajador de los Estados Unidos, sirvió para algunas cosas, menos para aquello que pareció destinado: alertar al Ecuador sobre el nivel al cual ha llegado el narcotráfico en el país. ¿Se habla de un narcogeneral o de algunos? El tema no es ese. Lo esencial es que si el narcotráfico ya cuenta con esa pieza, ese rompecabezas se vuelve truculento y explosivo en el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Comisión contra la corrupción. Editorial de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo.
El presidente de la República, seguramente con la más alta intención, en el Día Internacional contra la Corrupción, anunció que realizará una consulta ciudadana sobre la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción integrada por autoridades institucionales. Después de la consulta a realizarse entre enero y marzo próximos, el gobierno lanzaría el documento final de la política pública anticorrupción. La función ejecutiva ha considerado invitar a las otras funciones del Estado. Así, la comisión estaría integrada por los titulares de la Presidencia, Asamblea, Funciones Judicial, Electoral y de Transparencia, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades, Consorcio de Gobiernos Provinciales y observadores. El presidente ha formulado ya su consulta y contestándola decimos que puede verse frustrada y si es así, la frustración sería general. Por principio, esta es una tarea que le corresponde a la ciudadanía, que es la que debe fiscalizar al poder público. Los organismos que integrarían esta comisión son los que deben rendir cuentas. Más grave todavía, los organismos que integrarían esta comisión están o han estado en los últimos tiempos envueltos en escandalosos actos de corrupción. Creo que no estarían en condición moral de lanzar la primera piedra y fiscalizar. Si llegaran a reunirse, la confusión sería mayor que la de la bíblica Torre de Babel. Se acusarían o se encubrirían recíprocamente. El escándalo de los narcogenerales prueba que hay que trabajar discretamente. Lo eficaz sería pedir a las Naciones Unidas, la ONU, designar una comisión similar a la que conformó para Guatemala, integrada por gentes especializadas, con plenos poderes y acceso a toda la información que requiera y que no conozcan a nadie en el Ecuador. Esa comisión actuó con tanta firmeza que el propio presidente de esa república pidió que se vaya porque estaba detectando las corruptelas del círculo gobernante. Si la memoria no me engaña, este fue un compromiso de campaña del presidente Lasso. El presidente debería reclamar a sus colaboradores por haberse apropiado del nombre de la Comisión Anticorrupción integrada por personajes simbólicos como Julio César Trujillo, Simón Espinosa, Isabel Robalino y otros valiosos ciudadanos como los coordinadores Jorge Rodríguez y Germán Rodas. Recordemos que los miembros de la comisión fueron condenados a prisión por demanda del Contralor Polid, hoy prófugo. Esta comisión fue creada por las organizaciones sociales, no por el poder. En la malhadada Constitución de Montecristi se creó la función de transparencia integrada por el Consejo de Participación, el Contralor, el Defensor del Pueblo, los superintendentes, casi todos prófugos o presos. Y como esta función de transparencia consta en la Constitución, se alegará que un decreto ejecutivo no puede modificarla, ni siquiera una ley. Por supuesto que no cumplió su función. Si la Presidencia de la República solicita a las Naciones Unidas enviar una comisión como la de Guatemala y se apoya a la Comisión Anticorrupción existente, habremos avanzado muchísimo. Bajo la Constitución de Montecristi, toda acción anticorrupción está trabada. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio de información llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Preescolar El Parque está abierto todo el año. Su niño, padre de familia, puede entrar en cualquier momento del año y acceder a la mejor educación preescolar de la ciudad. Preescolar El Parque. Más información al 0997 37 20 81. Que pasen bien. Felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.